Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Camila Torres se levantó del sofá del hospital y se limpió el abdomen con un paño húmedo. La médico untó su abdomen con un gel especial para asegurar que el sensor de ultrasonido se deslizara suavemente sobre su piel. El conocido doctor le sonrió alentadoramente. «Camila, nunca dejas de sorprenderme. Es tu primer embarazo y tendrás gemelos. Tu joven estará encantado. Eres paramédico, ¿verdad? ¿Trabaja en servicios de emergencia?» «Sí, es anestesiólogo intensivista, con una especialidad en este campo. Ha estado trabajando durante 3 años ahora, pero no creo que esta noticia lo emocione», respondió Camila. «¿Por qué dices eso?». La mujer habladora se intrigó al instante. «¿No le gustan los niños?». «Peor aún, no hemos estado tan cerca todavía, créalo o no». Ajustó su uniforme médico, intentó sonreír, pero solo logró una mueca débil. Su corazón se sentía amargo y solitario. El sentimiento de desesperación la envolvía nuevamente por todos lados, como si una vez más hubiera cruzado el umbral de la incertidumbre sobre su destino. Sin embargo, solo sabía de sus desgracias por las cuidadoras parlanchinas del orfanato. No podía recordarlas ella misma. Y esas cuidadoras podrían embellecer, bordar e inventar la verdad. Una huérfana una vez más, sintiendo la influencia de un destino malévolo. Había estado acechándola e influenciándola desde el día en que la dejaron en una caja de cartón en el umbral de una casa pequeña en un pueblo provincial. ¿Cuántos niños en esta tierra fueron abandonados por sus padres de manera tan despiadada? Inicialmente, la ginecóloga se sorprendió por su visita. Luego se compuso, pero dejó de hacerle preguntas a la joven. No era su trabajo resolver acertijos. Esta bonita enfermera podría tener todo tipo de circunstancias en su vida. Había trabajado en el departamento de ginecología durante tanto tiempo que sabía bien que las mujeres tenían hijos, no siempre de esposos y parejas estables. Había presenciado secretos familiares revelados a través del tipo de sangre u otros parámetros. El verdadero padre de un hijo siempre era desconocido. A veces ni siquiera la mujer misma sabía quién podría ser. Después de todo, las mujeres tenían asuntos con más de un amante. Camila caminaba por los terrenos del hospital, ajena a su entorno. ¿Por qué el sol brillaba tan intensamente? ¿Por qué el cielo atraía con su azul interminable? ¿Y por qué esos pájaros piaban? Primavera, amor, romance, todo era engañoso. No había nada hermoso en las relaciones entre hombres y mujeres si lo principal en su relación era hacer el amor. Tomen a su novio, por ejemplo, el joven médico de servicios de emergencia. Se aferraba a sus principios. Al principio de su relación, una vez trató de llevarla a casa susurrando: «Te sorprenderé ahora, nena». Camila apartó sus manos insistentes. «Otilio, no estoy lista. Nunca he tenido relaciones tan cercanas con nadie más». Él se rió despectivamente de ella. «¿Eres inocente, dices?» «Vaya noticia. Puedo esperar. Esperaré hasta que me lo pidas tú misma». Un mes después, Camila descubrió que Otilio dormía tranquilamente con una enfermera del departamento de cardiología, y mientras estaba con ella, comenzó a comportarse como un hermano hacia una ingenua hermana menor. Películas, cafés, pastelerías, parques de atracciones. Ni siquiera intentaba besarla más, como si se hubiera levantado una pared entre ellos. Un hombre no amado. Era gracioso llamarlo así. Solo un amigo. Pero ella vacilaba en romper completamente con él. Después de todo, todos en el hospital aún pensaban que eran pareja. Camila era una huérfana absoluta, sin reservas. Estaba completamente sola en el mundo. Primero, hubo una serie de orfanatos estatales. Luego ingresó en una escuela de medicina con un diploma rojo. Y luego tuvo una habitación bastante cómoda y espaciosa en un pequeño apartamento casi en el centro del casco antiguo, como estaba legalmente prescrito. Nadie quería adoptarla. A todos les echaba para atrás su historia. ¿Quién sabía qué tipo de padres descuidados tenía? Y si fueran personajes marginales, pobres o alcohólicos, lidiarían con malas genéticas después. Decidió seguir una carrera en medicina cuando estaba en el orfanato.
Se imaginaba a sí misma como una heroína cuando vendaba hábilmente la rodilla raspada del chico animado con la manga rota de su propio vestido. Fue a acompañar al chico, retorciéndose de dolor, a la enfermería y se enamoró de esa habitación mágica con instrumentos de metal brillante en bandejas. No le tenía miedo a las jeringas, las pinzas, el material de vendaje impecable, el yodo ni las botellas de agua oxigenada. Incluso los olores a cloro y alcanfor le parecían divinos. Camila era una joven determinada. Mientras sus compañeros fumaban cigarrillos en secreto detrás del bloque de servicios del orfanato, ella estudiaba biología y química. Incluso los privilegios otorgados a los huérfanos no le sirvieron de nada al solicitar la escuela. Se las arregló por su cuenta. Pasó los exámenes de ingreso con brillantez. 2 años y 10 meses de estudio pasaron como un solo día. Y luego llegó su 18º cumpleaños. La especialidad de enfermería quizás no fuera la más prestigiosa del mundo, pero en su propio apartamento recién adquirido, con diploma en mano, Camila se sintió como una persona completamente adulta e independiente. Encontró trabajo rápidamente, aunque casi no tenía experiencia. La jefa del departamento de oncología del hospital de la ciudad incluso la había notado durante su internado. Cuando Camila entraba en la sala, todos los pacientes empezaban a sonreír, olvidando su dolor por un momento. Había tanta calidez humana genuina en ella. A pesar de apenas conocer el amor en su propia vida, amaba a las personas desinteresadamente y, se podría decir, con devoción. Era indulgente y flexible, incluso si alguien la ofendía sin intención. ¿De dónde sacaba la fuerza para prestar atención incesante a todo el sufrimiento? Especialistas compasivos como ella en el departamento trágico, del que no todos regresaban a casa, valían su peso en oro. Y todo a su alrededor siempre estaba limpio, ordenado, arreglado y bien organizado, ya fuera en su turno de enfermería o en la habitación de cada paciente. Una persona así no provocaba el deseo de insultar, humillar o hacerle daño, pero incluso entre los pacientes generalmente amables siempre había una oveja negra. Salvador terminó en el sombrío departamento gracias a conexiones. Su tía trabajaba aquí como médica. Era muy respetada. Era una cirujana con años de experiencia. Había salvado a tantos pacientes al borde de la muerte. Necesitaba resolver urgentemente el problema del ejército de manera positiva, hasta el punto de ser declarado inútil para el servicio en absoluto. Si tan solo fuera posible. El contraste entre él, fingiendo sospecha de oncología gástrica, y aquellos que realmente estaban enfermos, era colosal. El arrogante joven era un gigante externamente sin signos evidentes de una terrible enfermedad, pero no era costumbre en el hospital meterse en los asuntos de los demás. Si se asignaba una cama de hospital a un paciente, significaba que era necesario. Todo habría estado bien, pero Salvador se aburrió. Entonces notó a Camila. Pequeña, tranquila, educada, no diría una mala palabra sobre nadie. Ya le había preguntado a su tía sobre la empleada en la que se interesaba. Ella era huérfana y no había nadie que la protegiera. ¿Dónde estaba su mítico caballero de los servicios de emergencia? Él estaba aquí. Decidió en un fin de semana, cuando el personal era escaso, entretenerse un poco. Arrastró a la chica a un cuarto de almacenamiento donde se guardaban colchones, almohadas y ropa de cama. Camila quedó atónita por tanta audacia, incapaz de hablar, como si todo su cuerpo estuviera encadenado en grilletes de hierro. Salvador incluso la silenció con la mano sobre su boca. Cuando se dio cuenta de que la chica era inocente, se sintió aún más audaz. ¡Qué sorpresa! ¡Qué regalo! ¿Ves? Mantén el silencio. Yo también guardaré silencio. Si dices una palabra sobre lo que sucedió aquí, serás despedida de inmediato. No perderás nada. Adelante. Eres libre, dijo Salvador. Camila salió corriendo del cuarto de almacenamiento temerosa, escaneando nerviosamente el pasillo. Reinaba el silencio. Todas las chicas de guardia habían salido a tomar café y dulces después de la cena. Había muchos dulces regalos hoy debido a las altas. Examinó cuidadosamente su ropa y se arregló. Lo que había sucedido pronto le pareció como un terrible sueño absurdo, y pronto Salvador también fue dado de alta.
Aunque Camila tenía una formación médica, no se dio cuenta de inmediato de que el incidente con el despreciable paciente tenía graves consecuencias. Su embarazo no le trajo náuseas ni otros malestares. Cuando recuperó el sentido, el feto ya tenía unas 8 semanas. No estaba asustada, estaba molesta porque no podría mantener a su bebé con su salario. Siendo ella misma una amarga huérfana, ni siquiera se permitió considerar deshacerse del niño. No era su culpa que su padre fuera un verdadero animal. Y además, él tenía suyo, su madre, y ella no lo abandonaría bajo ninguna circunstancia. Se sintió repulsada al pensar en buscar ayuda de Salvador a través de su tía, que nadie supiera quién era el padre de su bebé. Ahora, al enterarse en la ecografía de que pronto se convertiría en madre de 2 hijos y que su barriga pronto comenzaría a mostrarse ya que estaba embarazada de 4 meses, Camila estaba desesperada. Su descendencia sería pobre, al igual que ella. No quería un destino tan cruel para su sangre. Se sentía terrible, pero tenía que ir a trabajar. Los pacientes no tenían la culpa de que todo en su vida estuviera a punto de cambiar pronto, y no estaba claro en qué dirección. Fuerte, decidido y valiente. Así caracterizaría su círculo íntimo a Valerio Alonso, desde su joven esposa hasta sus socios y amigos. Había logrado enterrar las penas del pasado en lo más profundo de su alma. Siempre disfrutaba ávidamente del presente, mirando optimista hacia el futuro. Era como una roca, como granito o un diamante, en el que las circunstancias no podían dejar ni una marca. ¿A dónde irá todo esto ahora?, pensó. Pronto me convertiré en una criatura impotente, obediente a las órdenes del dolor agonizante. Mi médico tratante fue honesto conmigo. Un par de meses es todo lo que me queda en este mundo. Ya apenas tolero la agonía de una inyección a la siguiente. La oncología es el tormento físico. En mi caso resultó ser demasiado avanzado. La sentencia es irrevocable. ¿En qué piensan las personas que saben con certeza que les queda poco tiempo de vida? ¿Quién sabe? Probablemente cada uno piensa en lo suyo. Es muy aterrador para ellos. Surge inevitablemente la pregunta: ¿por qué me estaba destinado tal destino? ¿Por qué el destino hizo tal elección? Valerio Alonso, un empresario adinerado con una fortuna de millones de dólares y propietario hereditario de una gran corporación metalúrgica, estaba pensando en su amada mujer. ¿Cómo podría ella, tan frágil y delicada, sobrevivir sin él en este mundo tan duro? Incluso le prohibió que visitara frecuentemente el departamento de oncología del hospital de la ciudad. No era apropiado que él, un hombre maduro de 55 años, involucrara a una criatura tan despreocupada en la red de sufrimiento propio y ajeno. Quería dejar este mundo por su cuenta, sin testigos innecesarios, por mucho que amara a esta mujer. Hasta gruñía cuando su anciano padre venía a visitarlo. Inventaba razones por las que estaría mejor no viniendo allí. O bien tenía pruebas importantes, solo estorbaría, o estaba cansado y quería estar solo. ¿Para qué molestar en cruzar toda la ciudad? Su padre no quería ceder, resistiendo obstinadamente sus prohibiciones. Cristina no objetaba, revoloteaba en su habitación como una brillante mariposa exótica, dejando atrás un rastro de perfume sofisticado y frescura primaveral. Le dio un beso en la mejilla, contándole sobre las tiendas y salones que había visitado en los últimos días. Le encantaba conducir imprudentemente y explorar nuevos lugares donde su belleza fuera apreciada, mimada y adorada. Era un viejo hábito de una exmodelo que había dejado de modelar a petición de su esposo, pero que no había cambiado sus viejos hábitos. Se conocieron hace 12 años en Sicilia, donde todo era propicio para aventuras románticas. Cristina estaba protagonizando una serie de comerciales en la ciudad de Taormina. Esta pequeña obra maestra arquitectónica junto al mar, encaramada en una colina, servía como un excelente telón de fondo. Según la idea del director, la heroína entraría al pueblo a través de una de las puertas, luego vagaría por las estrechas calles, donde las caseras dejaban enormes tinas de flores de interior en los escalones de las casas particulares, o navegaría hasta la isla de Ola Bella, donde animales y aves exóticas deambulaban.
Las coloridas viñetas alentaban la compra de gafas de sol, sin las cuales descansar era imposible en la calurosa Italia y de hecho en todas las playas del sur. Cristina cambiaba de ropa y tenía una sonrisa en la cara, y lucía impecable en el cuadro, incluso a pesar del sol brillante y el calor. Valerio, observando desde lejos los esfuerzos del equipo de filmación sufriendo en el calor, pasaba así su tiempo en unas mini vacaciones. Una reunión con socios italianos en el continente estaba programada en 3 días. En Sicilia tenía la intención de visitar lugares de fama criminal de su película favorita, con el actor Al Pacino en el papel principal. Y luego cruzar el mar directamente desde la ciudad de Messina, donde, en días despejados, los contornos del continente opuesto eran claramente visibles. Por así decirlo, quería combinar negocios con un agradable pasatiempo. El romance en el centro turístico con Cristina ocurrió en la orilla del mar como una flor exótica y brillante. Fue ardiente y apasionado, quemando con su fuego no solo al hombre y a la mujer, sino también todo lo que los rodeaba. Por primera vez en años, Valerio se enamoró perdidamente, y Cristina respondió de la misma manera. Ella no pedía regalos ni dinero. Ella solo lo quería a él, derritiéndose completamente en los brazos de su admirador, llevándolo a paseos, a la habitación del hotel y a cafés sombríos. Ella solo ponía una simple condición. Quería estar a solas con él. Valerio estaba perdiendo la cabeza, pero no quería resistirse. Después de una tragedia familiar que ocurrió hace muchos años, volvía a vivir y respirar libremente. La desgracia se había retirado a las sombras. Detrás del exitoso empresario ya había 2 matrimonios fallidos, tempranos y apresurados. Uno, como de costumbre, fue el de la universidad. Fue arruinado por la vida cotidiana en unos pocos meses. La hermosa Luz se horrorizaba al ver sartenes y ollas, y él no quería sacarle más dinero a su padre. Su familia estaba a punto de levantarse. Su padre trabajaba como un buey, ahorrando hasta el último centavo e intentando no recortar nada del negocio para las necesidades del hogar. La madre de Valerio era la verdadera camarada de su esposo. Se quedaba en casa, asumiendo todas las responsabilidades de su gestión sin ningún ayudante. Y estaba esa caprichosa Luz, con su larga manicura y ambiciones sin límites. Valerio, me casé con el hijo de un empresario prominente, no con un cocinero. Esperaba un nivel de vida diferente en tu casa, pero tu madre incluso lava los platos ella misma. ¡Me voy! La segunda belleza apareció en su vida varios años después. También era sorprendentemente hermosa, con el bono adicional de tener una excelente educación en Londres. Viviendo en las costas de la brumosa Albión, la hija de uno de sus socios se consideraba a sí misma una aristócrata, una dama con modales impecables. La costumbre de Valerio de dejar los calcetines cerca de la cama y salir en un smoking, o al menos un traje clásico impecable, la horrorizaba. Ella intentaba inculcar en su hogar el hábito de organizar fiestas de té inglesas con amigas igualmente pomposas. La madre de Valerio se negaba rotundamente a participar en estas reuniones sofocantes. Se apresuraba a la hermana menor de Valerio, Alba, para pasar tiempo extra con ella en el parque o leer un libro interesante. Una vez, la novia ceremonial no pudo soportarlo más, hizo su maleta y se fue sola, o mejor dicho, a casa de sus padres, quienes también eran grandes admiradores de las tradiciones y rituales ingleses. Ninguna de las 2 jóvenes esposas de Valerio ni siquiera pensaba en descendencia o tener hijos. Se sentían mucho más cómodas en un mundo sin pañales ni biberones de fórmula infantil. Después de 2 matrimonios fallidos, Valerio pasó a relaciones cortas y no comprometidas. Se permitía incluso romances de vacaciones ordinarios, donde las reglas del amor siempre se declaraban por adelantado. Pasaban tiempo juntos de manera hermosa a expensas suyas. Luego rompían. Nadie le debía nada a nadie después. Habría considerado relaciones más serias si alguna de sus novias temporales hubiera quedado embarazada, pero no hubo informes así que vivió sin preocupaciones hasta que conoció a Cristina. Alba, la hermana menor de Valerio, era su pequeña amiga,
un sol brillante y compañera en todos los juegos y diversiones. Había una gran diferencia de edad entre ellos, 15 años completos. A veces, cuando sus padres salían por la noche al teatro o al restaurante, se quedaban solos juntos. Era un tiempo feliz. Valerio preparaba un montón de sándwiches calientes con salchichón y queso, tan pegajosos que se les quedaban en las manos. Los devoraban, acompañándolos con jugo de tomate. Después veían viejos dibujos animados, y a los dos les encantaban. Jugaban, teniendo peleas de almohadas. Alba siempre se quedaba dormida en el amplio hombro de su hermano mayor, y luego murió trágicamente. Valerio no sabía que podía aullar como un lobo a todo pulmón. Su pequeña niña, Alba, su hermana pequeña, fue aplastada por un camión justo en una parada de autobús. Por lo general, en ese momento, el coche familiar conducido por el chofer de su padre llevaba a Alba de ida y vuelta a la escuela. Pero esta vez, ella le pidió al conductor que diera un paseo para despedir a su amiga, quien llevaba a casa muchos regalos y un montón de globos de colores. Más tarde, el confundido conductor que iba a toda velocidad por la carretera intentaría echarle la culpa a esos infames globos inflables. Diría que bloqueaban toda la parada con su masa, pero las pruebas después del accidente mostrarían que aún tenía mucho alcohol de la noche anterior en su sangre. Con esa concentración, fácilmente podría haber perdido la capacidad de reaccionar rápidamente ante una situación vial compleja. ¿Cuál era el punto? En ese terrible y cruel accidente automovilístico, murieron 5 personas en el acto. Valerio, quien llegó al lugar antes que sus padres, no volvería a ver el cuerpo de Alba. Solo encontraría su sombrero rojo con pompones y patrones blancos en un montón sucio de globos aplastados. Y cerca, el asustado conductor del coche de servicio de su padre estaría dando vueltas, justificándose. «No pude hacer nada, Valerio. Me suplicó que diera un paseo con su amiga. Ella quería ayudarla a llevar los globos. Y ahora ambas se han ido. Nunca me perdonaré este error». Luego estaban los ojos de su madre, muertos para siempre. El interminable dolor de su padre, quien pronto se retiró de los negocios, entregando las riendas a su hijo de 27 años. La madre de Valerio nunca logró superar completamente esta tragedia. En lugar de su amada hija, abrazaba a una muñeca tratando de quedarse dormida, luciendo casi enloquecida. Un día encontró a su madre leyendo cuentos de hadas a la misma muñeca. El examen en la clínica mostró que la mujer estaba perfectamente cuerda, pero se estaba desvaneciendo silenciosamente con cada día que pasaba. Afirmaba que Alba venía a ella en sueños por la noche, quejándose de que estaba asustada sola en la oscuridad absoluta y fría, y llamando a su madre para que la salvara. La madre de Valerio la escuchaba. Una mañana no se levantó de la cama, y 3 días después se fue para siempre. Su esposo, quien la encontró, se sorprendió al verla sonreír felizmente como si su anhelado sueño finalmente se hubiera hecho realidad. Ella y su hija estaban juntas de nuevo. El conductor del camión fue condenado y recibió una larga sentencia, pero no pudo devolver a los muertos. Durante algún tiempo, Valerio no pudo obligarse a conducir, no por miedo. La imagen siempre estaba ante sus ojos. Los globos, el sombrero, el pompón rojo, Alba riendo, lanzándole una almohada y docenas de coronas de rosas blancas y carmesí en la tumba de su madre. Ahora todo lo relacionado con los coches y las carreteras era algo muy doloroso para él. Por eso estaba tan ansioso cada vez que su esposa, Cristina, volvía a ponerse al volante. Ni siquiera le gustaba ver el proceso. Se alejaba del garaje. No le tenía miedo a nada más en la vida, pero no podía superar esto. Camila, tengo una tarea delicada para ti. Hace unos días ingresaron a un paciente inusual para tratamiento, un amigo cercano y patrocinador de nuestro hospital. Tiene cáncer de estómago en etapa 4. Es uno de esos casos en los que un milagro no sucederá. La metástasis ya se ha extendido en varias direcciones, y los órganos y tejidos alrededor de la zona afectada están comprometidos, causándole un dolor severo. Está acostado solo en la sala VIP. Me dijo que vino aquí para morir bajo supervisión. Es un hombre de voluntad fuerte, muy resistente, sin caprichos ni berrinches.
No quiere cargar a su familia. No tiene hijos. Su padre es viejo y su bella esposa, por el contrario, es joven. Esa es la situación. Normalmente, Marta se encargaría de esta sala, pero solicitó permiso por su cuenta. Está llevando a su hijo a un sanatorio por recomendación urgente del médico. El niño tiene asma. La ayudé a encontrar una instalación médica adecuada junto al mar. El apellido de tu nuevo pupilo es Alonso y se llama Valerio. Por favor, trátalo con toda la ternura y atención de la que eres capaz. Es un hombre digno. Personas como él son el sostén de nuestra sociedad. No es un snob ni arrogante, a pesar de su considerable riqueza. Encuentra puntos en común con él. Quiero que se sienta lo más cómodo posible con nosotros, incluso en su condición desesperada. No te preocupes, haré todo lo necesario. Puedes confiar en mí, dijo Camila con una sonrisa triste y continuó. Morir solo sin el apoyo de seres queridos es un destino terrible. Sé muy bien cómo se siente la soledad en medio de una multitud de extraños. Es aún mejor si no son personalidades completamente diferentes. Se necesita un gran coraje para dar ese paso. El jefe del departamento sintió que había una tristeza tan evidente en la voz de una de sus mejores enfermeras que un escalofrío le recorrió la espalda. Pero en ese momento fue distraído por una llamada telefónica y se olvidó inmediatamente de su fugaz sensación. Camila se apresuró a salir de la oficina del jefe, queriendo evitar perder su tiempo. Camila entró en la habitación número 10 preparada. Estaba sonriendo. Su uniforme médico no tenía ni una sola arruga y sostenía en sus manos un dispositivo para colocar el suero de manera conveniente. La reacción de Valerio ante su aparición en la habitación fue extraña. Miraba fijamente a la enfermera con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. Ella casi dejó caer el suero al verlo. Olvidó todas las palabras que quería decirle desde el umbral y comenzó a tartamudear. Buenas tardes, soy tu nueva enfermera. Marta se tomó licencia. Mi nombre es Camila. ¿Tienes alguna solicitud o preferencia en este momento? Su paciente seguía algo aturdido. Luego recobró la compostura, forzó una sonrisa y explicó. Te pareces mucho a mi hermana menor, así que al principio me sorprendí un poco. No tengo ninguna solicitud o preferencia en este momento. Si es necesario te llamaré. Valerio deseaba desesperadamente que Camila desapareciera rápidamente. Las lágrimas le llenaron los ojos. No quería que nadie presenciara su debilidad. Estaba verdaderamente asombrado. Camila tenía la cara de Alba, solo que mayor. Los mismos ojos grises, enmarcados por pestañas esponjosas. Tenía líneas de cejas y labios similares. Pensó que si Camila viera a su madre ahora, se desmayaría. Incluso sus figuras eran idénticas. Es cierto, Alba tendría alrededor de 40 años ahora, y esta chica era mucho más joven. Sin embargo, el parecido era sorprendente. Valerio pensó que Camila podría parecer la hija de Alba. Qué triste e irreversible era todo. Cuando tales encuentros ocurren en la vida, inevitablemente conducen a varios pensamientos ambiguos. Este destino no eludió al paciente de Camila en ese momento. Después de su partida, llamó inmediatamente a su padre y le pidió que viniera al hospital. Dijo que explicaría de inmediato por qué era tan urgente. El anciano se apresuró y bajo el pretexto de una buena acción, Valerio invitó a su nueva enfermera a la habitación. Camila, mi padre está aquí. ¿Te importaría prepararnos 2 tazas de café? Observó de cerca las expresiones faciales de su padre, pero no vio nada fuera de lo común. Mientras tanto, 2 hombres hablaban honestamente entre ellos. Papá, ¿notaste cuánto se parece esta chica a Alba, que falleció? Cuando la vi por primera vez, no podía creer lo que veía en mis ojos. Por supuesto que lo noté. Incluso pensé de inmediato, hijo, si dejaste rastros de uno de tus asuntos amorosos en algún lugar. Padre, nunca hemos hablado de asuntos personales antes. Te diré que no tengo conexión con Camila. He estado trabajando en seguridad seria durante mucho tiempo. Después de romper con otra mujer, le asignaron seguirnos durante unos meses para ver si alguna de ellas queda embarazada después de nuestros encuentros. Siempre he querido un hijo, pero nunca funcionó.
Así que si alguna de mis amantes resultara estar embarazada, definitivamente participaría en el futuro con ella y el bebé. Tengo una pregunta recíproca para ti. Mamá ha estado ausente durante muchos años. Solo conozco a una de tus compañeras, Ofelia Santos. Tal vez tuviste otras mujeres. No consideres mi curiosidad ociosa y poco tactful. Estaba tan impactado cuando apareció esta nueva enfermera. No, hijo. No tuve a nadie más que a Ofelia. Nos conocimos cuando yo tenía casi 50 años. Ella tenía casi mi edad. Ella me salvó del dolor por mi esposa e hija, y resultó ser una amiga fiel y decente. Naturalmente estábamos cerca, pero nunca pensamos en tener un hijo. Ofelia ya tenía un hijo, casi de la misma edad que tú tenías entonces. Es hora de esperar nietos, no de convertirnos en padres nosotros mismos. Valerio reflexionó. No podía sacudirse el agarre de la incertidumbre. Buscaba una respuesta a por qué Camila se parecía tanto a su difunta hermana. Presentó una nueva hipótesis. Papá, ¿podría esta chica ser una pariente lejana? Una vez más, la respuesta de su padre fue negativa. No tenemos muchos parientes de sangre, que yo sepa, ni de mi lado ni del de tu madre. Conozco a todos mis sobrinos y sobrinas lejanos de memoria. Sí, viven muy lejos de aquí. A lo largo de nuestra vida juntos con tu madre, nos encontramos no más de 2 o 3 veces, y luego perdimos el contacto por completo. La vida nos separó mucho el uno del otro. De repente, a Valerio le surgió un pensamiento, que inmediatamente expresó a su padre. No leamos las hojas de té. Instruiré a mi servicio de seguridad para recopilar un expediente completo sobre esta enfermera, y entonces todo quedará claro. Estuvieron de acuerdo en eso, y justo en ese momento entró Camila con el café. Los hombres la interrogaron durante un rato, preguntándole cuánto tiempo llevaba trabajando en este departamento y de qué institución educativa se había graduado. La chica les contó todo detalladamente con una sonrisa, incluso cómo vendó la rodilla raspada de un niño en el orfanato y luego se enamoró de la medicina. Se despidieron amigablemente. Ambas partes sabían cómo encontrar un terreno común con los extraños. Después de que la enfermera se fue, el padre y el hijo decidieron firmemente averiguar quiénes eran los padres de Camila y de dónde venía. Al día siguiente, Valerio dio una orden a su jefe de seguridad sobre este asunto. Nadie podría haber imaginado que la historia de la enfermera resultara ser un hueso duro de roer. El informe sobre el viaje al pueblo donde estaba la casa de la niña estaba sobre la cama de Valerio solo 3 días después. Examinó cuidadosamente todos los documentos y quedó en shock. Las agencias de aplicación de la ley y sus valientes hombres no pudieron encontrar rastros de una recién nacida abandonada en una vieja caja de cartón cerca de la institución infantil. Para Camila, su paciente, que tenía conexiones significativas, y para el mundo entero, el origen de la niña seguía siendo un completo misterio. Valerio se vio obligado a admitir que aquí era impotente. El dinero no siempre puede comprarlo todo. No pudieron descubrir el misterio de quiénes eran los padres de Camila. Nada resultó interesante o criminal en la vida de la chica, incluso después de dejar el orfanato. Desde el orfanato en el centro regional hasta el final de la escuela secundaria, entrenamiento en la escuela médica local, graduación con honores, una habitación en un apartamento. Comenzó a trabajar en el departamento de oncología del hospital de la ciudad, y luego tuvo algunos asuntos románticos con un médico de la sala de emergencias. Eso es todo. La biografía de Camila era tan pequeña como ella. Lo único místico en ella fue su aparición en el orfanato para recién nacidos. Todo lo demás era simple y transparente. Camila corrió por el pasillo después de que un hombre se negara a usar bata y cubrezapatos. Se comportó extremadamente grosero y agitado, exigiendo que le mostraran la habitación donde estaba el señor Valerio Alonso. La enfermera no podía permitir un escándalo, pero el visitante buscaba a Valerio sin buenas intenciones. Camila irrumpió en la habitación número 10, acompañada por el visitante confuso. Él se acercó inmediatamente a la cama del paciente. Lo que siguió fue horrible. Enfurecido por algo, el visitante se acercó a Valerio, agarró su mano y gritó furioso. ¿Así que ser rico te da la libertad de hacer cualquier cosa? ¡Lo odio! ¡Te escupiría en la cara! Camila trató de proteger a Valerio,
pero el visitante trastornado la empujó bruscamente a un lado. ¡No te interpongas! Necesito hablar con este cretino arrogante y mirarlo a los ojos sin vergüenza, ya que su esposa se esconde de mí detrás de la alta cerca de su propiedad privada. Valerio estaba completamente desconcertado. Preguntó en voz baja. ¿Qué pasó? ¿Cómo te ofendió o te lastimó Cristina? El hombre se quedó congelado por un segundo. Luego se sumergió de nuevo en la refriega. ¿Ofendido? ¿Lastimado? ¿Es así como lo llaman ahora? ¡Ella me destruyó, llevándose a mis seres queridos! Camila y su paciente no podían entender nada. Ambos decidieron mentalmente dejar que el hombre expresara sus pensamientos. Mi esposa estaba cruzando la calle en un paso de peatones con el semáforo en verde, empujando a nuestra hija menor en un cochecito, tomada de la mano de nuestro hijo mayor. El auto de tu esposa golpeó a los tres a alta velocidad, sin darles la oportunidad de sobrevivir. ¿Sabes lo que es perder a tres de las personas más queridas de golpe? Valerio sintió una sensación de déjà vu. Una parada, globos, un gorro tejido rojo, vacío y frialdad por dentro. ¿Podría ser algún tipo de error? Cristina no podría cometer un crimen tan horrendo. Ella amaba los autos y la velocidad, pero atropellar a una persona no podría haber sucedido porque nunca podría suceder. El visitante nerviosamente se retorció, mirando fijamente a su adinerado enemigo. ¿Ya has decidido que tu bella esposa es un ángel en la carne? Ella no puede convertirse en un demonio. Tan gentil, frágil y etérea. Fui a verla al igual que tú, para mirarla a los ojos, para entender cómo no pudo ayudar a las víctimas, para huir de la escena del crimen. Y tú estás en la oscuridad. Ella cuida de sus nervios. Cuando la encontraron a través de las grabaciones de la cámara de vigilancia, identificaron al propietario del auto. Ella contrató a un grupo de abogados. Primero la detuvieron, pero luego casi inmediatamente la liberaron. Ahora está sentada en tu casa, sin mostrar su rostro afuera, ahogando sus heridas con vino. Pregúntame cómo sé todo esto. Algunas personas se presentaron, me lo contaron, e incluso me mostraron la grabación. Valerio no podía creer lo que oía. Cristina estaba bien enterada de la tragedia que involucraba a su hermana menor, sobre cómo había estado evitando los autos desde entonces, solo usando el transporte cuando era necesario. Su esposa no podía haber sido imprudente en la carretera de esa manera. Era un absurdo, una fabricación. No discutió con el hombre. Podía ver que estaba destrozado por la tragedia que le había ocurrido. No ofreció dinero como compensación. Sería inapropiado ahora. Ya se las arreglaría para ayudar más tarde. Camila, quien se había convertido en testigo involuntario del monólogo del hombre, no sabía cómo comportarse. Por un lado, como empleada de un departamento de oncología pesada, debería haber protegido a su paciente de tales intrusiones. Por otro lado, en tal confusión, sería cruel no permitir que dos personas hablaran sobre el accidente y sus consecuencias. Mientras tanto, el visitante comenzó a reponerse, encorvado, volviéndose sombrío y encorvado, como si hubiera completado alguna misión difícil y ahora estuviera libre. Se fue sin despedirse. Apenas podía moverse y de repente estaba exhausto. Valerio estaba sombrío, profundamente perdido en pensamientos sobre algo que lo atormentaba. Más tarde, Camila escuchó accidentalmente un fragmento de su conversación por teléfono. Estaba dando instrucciones al servicio de seguridad para obtener imágenes del accidente y transferirlas a una tableta. Ese día, Camila estaba de guardia, asistiendo a las chicas en la recepción. Cuando llegó la ambulancia, Otilio estaba en la tripulación y no dudó en ser sarcástico. Veo que nuestra futura mamá está viviendo y trabajando bastante tranquilamente. Bueno, bien, esto no durará mucho. Resopló con desprecio y desapareció, pero ya era demasiado tarde. La enfermera, que escuchó su conversación, agarró a Camila del brazo. «Camila, ¿estás embarazada? Ayer mismo en el almuerzo de la cafetería pensé en ti siendo tan pequeña, pero comiendo como si estuvieras comiendo por 2. ¡Por 3! Camila no anduvo con rodeos. «Estoy esperando gemelos. 16 semanas». Su colega se quedó sorprendida, bombardeándola inmediatamente con preguntas. «Espera, ¿no es Otilio el padre de los bebés? Todos en el departamento piensan que ustedes dos están enamorados y que están juntos. Y él acaba de mirarte con desdén ahora. ¿Le fuiste infiel?»
Camila bajó la mirada. El padre de mis futuros hijos no es Otilio. Simplemente sucedió así. Cerramos este tema. Es desagradable para mí. Estaré agradecida si esta conversación queda entre nosotros. Mis ropas casi me están quedando demasiado ajustadas. He empezado a usar un uniforme de una talla más grande, y pronto todos sabrán que estoy esperando un hijo. Que sea más tarde que pronto. Casi al caer la noche, Camila recordó de repente los comentarios hirientes de Otilio y rompió a llorar. El cansancio de casi un día entero de trabajo pasó factura, y el día había sido bastante agitado. En el momento más inconveniente, recibió una llamada del cuarto número 10. Apenas tuvo tiempo de secarse las lágrimas. Valerio era un hombre perceptivo. Notó de inmediato los ojos llenos de lágrimas de la enfermera, pero primero simplemente le recordó que pronto le tocaría su inyección de analgésicos. Pidió que se la administraran un poco antes. Ya no podía soportar más el dolor. Camila consultó el horario. Solo quedaban 20 minutos para la inyección. Pensó: Dios, ¿cómo soporta todo este terrible dolor? Un hombre tan valiente y aún así no puede soportarlo. 15 minutos después, entró para verificar si su paciente se sentía mejor. Estaba a punto de irse, convencida de que se sentía aliviado, pero de repente, él le tomó la mano. Y ahora, Camila, ¿me dirás por qué lloraste hoy? Su tono no era mandón. Al contrario, había tanta compasión en él que ella no pudo contenerse, como si una represa de emociones hubieran estallado en algún lugar dentro de ella. Le contó todo, sobre su absurdo romance con Otilio, sobre el audaz Salvador que la atacó en su día libre, aprovechándose de su confusión y miedo a enfrentarse al influyente cirujano, sobre su embarazo y los gemelos que estaban por llegar. Valerio estaba furioso. Mañana aclararemos las cosas en tu asquerosa historia, y me aseguraré de poner tras las rejas al repugnante sobrino de tu médico por sus acciones. Tengo el poder y el dinero para hacerlo. Créeme. Camila suplicó. Por favor, no lo hagas. Me gusta trabajar aquí. Me quedaré sin trabajo y sin medios para vivir después de un escándalo tan sonado. Valerio miró detenidamente a la joven, con la que ahora estaba a punto de interferir bajo la influencia de la anticipación de noticias sobre el accidente de su servicio de seguridad. Todo este tiempo, después de la partida del hombre que acusaba a su esposa de un crimen sangriento, había estado en ascuas. Mañana sabría la verdad, si Cristina era culpable de algo o no. El jefe del departamento no se atrevió a rechazar la petición poco clara de Valerio de reunirse con uno de los cirujanos. Decidió no interrumpir su conversación. Tal vez el paciente importante quería consultar nuevamente con este especialista. Era su derecho. Desafortunadamente, en una situación tan avanzada, ni siquiera la cirugía más mágica podría hacer maravillas. El enfermo ya estaba con un pie en la tumba. La medicina era completamente impotente aquí. El jefe del departamento se habría sorprendido enormemente si hubiera escuchado la conversación de Valerio con su colega. Valerio no anduvo con rodeos. Fue directo al grano. Sé que utilizaste tu posición para ayudar a tu sobrino a obtener una exención de servicio militar por motivos de salud. ¿Sabes lo que hizo? La mujer primero palideció, luego comenzó a ruborizarse. Preguntó en voz baja. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hizo él? Cometió un crimen. Vil, despreciable. Atacó a una enfermera y ahora está esperando un bebé, o más bien, 2. Tales ofensas son castigadas por el Código Penal. ¿Crees que mi influencia será suficiente para encerrarlo por mucho tiempo? Supongo que eres consciente de lo que sucede en la cárcel con jóvenes arrogantes como él. Se les enseña una lección para el futuro para que nunca olviden lo que es ser una víctima indefensa. Esto no puede ser. Salvador es un chico agradable y bien educado. Lo invitaré al hospital ahora mismo. Que confirme mis palabras frente a ti. Que es algún error, una acusación falsa. Como médico, sabes muy bien que una prueba de ADN de tu familiar y los bebés no nacidos resolverá rápidamente cualquier duda. Pero llegaré a un acuerdo contigo. Quiero mirar personalmente al chico a los ojos y escuchar su explicación. Salvador llegó al hospital a solicitud de su tía, completamente desconcertado. La sorpresa resultó ser dura. En la habitación número 10 lo esperaban Valerio, el pariente mayor, Camila, quien intentaba detener a todos, y el jefe del servicio de seguridad de Valerio. La conversación fue dura, pero el chico no pudo resistir mucho tiempo. Confesó todo. No sé qué me pasó. Fue como una nube en mi mente.
Estoy listo para casarme con la chica agraviada, especialmente porque está esperando hijos míos. Camila retrocedió. Por favor, no me castigues aún más, Valerio. No lo soporto. Es física y moralmente repulsivo para mí. Criaré a mis hijos sola, sin ese monstruo. Salvador estaba desconcertado. ¿Me meterán en la cárcel ahora, tía? No sobreviviré en prisión. Me romperán y destruirán allí. Valerio reflexionó por un momento. Luego entregó su veredicto. Dado que Camila no quiere tener nada que ver con una persona tan desagradable, manejaremos esto de manera diferente. Irás al ejército y me aseguraré de que suceda lo antes posible. Se volvió hacia su subordinado. Encárgate de ello de inmediato. Y ahora sal de mi habitación. Señaló la puerta para la cirujana y su sobrino. No hay crimen sin castigo. Este joven lamentará su fea acción durante mucho tiempo. Y yo personalmente me aseguraré de eso. Cuando Camila y los desafortunados parientes salieron de la habitación, se volvieron ansiosamente hacia su asistente. ¿Qué pasa con la tarea? ¿Hay algún resultado de la investigación del accidente de tráfico? El guardia de seguridad, con aspecto abatido y evitando el contacto visual, respondió. Jefe, te conectaré con el investigador. Me temo que no te gustarán las noticias. Espera una videollamada y por ahora dejaré la habitación. Valerio agarró la tableta y la sesión de videollamada no lo hizo esperar. Desearía no saber o ver nada de esto. En la pantalla se veía un primer plano de un terrible accidente y la sonrisa ebria de su esposa. Los resultados de la prueba mostraban tanto alcohol en su torrente sanguíneo que era como si hubiera consumido al menos media botella de brandy o whisky antes de ponerse al volante. Quedó impactado y derrotado por esta escena. No había ni rastro de remordimiento en el hermoso rostro de su esposa. ¿Había vivido con un monstruo sin alma todos estos años? La siguiente grabación era un interrogatorio a Cristina en una habitación separada y sin ventanas. Por un momento sintió lástima por ella, pero esa oscuridad se disipó rápidamente. No conocía ese lado de su esposa. La joven belleza argumentaba cínicamente a los dos interrogadores que tomar un poco de vino era trivial y no podía afectar su concentración en la carretera. Y luego dijo una frase que puso los pelos de punta a Valerio. Todos ustedes me recuerdan a mi esposo aquí. Ha estado cargando recuerdos del accidente donde murió su hermana durante tantos años. Fue su destino, y él, como un tonto, derrama lágrimas y visita la tumba con flores. Valerio se encogió de odio. Lo que veía en la pantalla no podía pasarle a él. Amaba y adoraba a esta mujer. Pensaba que eran dos mitades de un todo. Estaban destinados el uno para el otro, y eran el marido y la mujer perfectos. Todo resultó ser una ilusión y un engaño, un error. Ella traicionó todos sus sentimientos. Solo fingía compartir su sufrimiento y anhelo por su hermana y madre. Ella lo deseaba a él y a sus millones. Algunos detalles inquietantes vinieron inmediatamente a su mente. Cristina, que aún quiso tener hijos, desestimó sus solicitudes sobre el tema como bromas ingenuas. Hablaba sobre cómo aún no se había hartado de él solo y no quería compartirlo con nadie, haciendo pucheros caprichosamente y apresurándose a abrazarlo y besarlo. Permitió todo a esta mujer. Se ablandó como solo puede hacerlo un hombre profundamente enamorado en otra vida conocida como un tipo muy severo y serio. En casa se relajaba, dejaba que todo fluyera libremente y dejaba que su esposa gobernara como quisiera, siempre y cuando estuviera con él. Valerio revisó todas las grabaciones de video varias veces. No las memorizó, pero se acostumbró a prestar atención a los detalles. Se dio cuenta de que incluso durante el interrogatorio de Cristina, ella estaba intoxicada. De alguna manera pensó, ella está celebrando mi partida inminente y su futura libertad económica. Necesito revisar urgentemente el testamento, hacerlo con cuidado y considerar cada paso en esa dirección. Camila entró silenciosamente a la habitación, sosteniendo una enorme cesta de flores. Valerio, lamento haber venido aquí sin previo aviso. Salvador me envió flores y un gran regalo dulce. Di el pastel y los dulces a las enfermeras sin mencionar el remitente, pero no tuve el corazón para tirar las flores. Todavía están vivas e inocentes. ¿Puedo ponerlas en tu habitación? El hombre la miró y un nuevo plan se formaba en su mente. Respondió a su enfermera. Camila, tampoco me entusiasma la generosidad de Salvador, pero efectivamente, las flores no deberían perecer por eso. Ponlas en el alféizar de la ventana. Necesito tener una conversación seria contigo. Necesitaré tu ayuda activa.
Cristina estaba furiosa de haberse visto envuelta en una tontería. Su cuidadosa operación para lograr el objetivo final se estaba desmoronando. ¿De dónde salió esta mujer con hijos en este fatídico paso de peatones? Ella y su amiga estaban charlando en el bar y ni siquiera se dieron cuenta de que habían bebido bastante whisky con solo un cubo de hielo. No diluyeron el líquido ámbar con nada. Cuando se subió al coche, le daba vueltas un poco la cabeza. Pero tantas veces había conducido borracha que no lo consideraba un obstáculo serio para el viaje. En un coche tan caro con placas de matrícula tan sospechosas, prácticamente nunca era detenida por la policía de tráfico. Su viaje hacia el próximo día fue largo. Se programó una reunión crucial en la habitación de Valerio. Sus instrucciones con respecto al testamento tenían que ser formalizadas y firmadas. Su esposo no tenía mucho tiempo de vida, y tratar con ese viejo perjudicial sería rápido. Le llevó más de 10 años quedarse sola con los millones de Valerio. Vivir para ella misma con su envejecido esposo enfermo y con algún macho con un cuerpo agradable, eternamente fuerte y atrevido. No tenía una razón real para quejarse de su esposo. También era de esa raza de hombre, de voluntad fuerte, apasionado, fuerte y decidido. El problema era que había nacido demasiado temprano para ser su elegido y ya estaba terminando su viaje en esta tierra. La significativa diferencia de edad entre ellos siempre la oprimía. No podía soltarse en una discoteca con personas de su edad o aparecer con una compañía joven con un hombre mayor, aunque fuera su esposo legal. Sus amigas solían decir: «Cristina, teme a Dios. Él te quita el polvo, te baña con regalos, no niega nada y cumple cualquier deseo». Pero la adoración de su esposo no era suficiente para ella. Cristina creía que, para su belleza celestial, no solo se necesitaba un envoltorio costoso. Un verdadero amante debería haber sido digno de ella. Viviría cómodamente con la herencia que recibió después de la muerte de su esposo. Afortunadamente, nunca había dado a luz al hijo de Valerio, así que no habría aprovechado de su riqueza. La mujer descorchó otra botella de vino y sonrió depredadoramente. Con su asombrosa apariencia, incluso logró encantar a un abogado de moda, resolviendo rápidamente su problema de detención por una tarifa ridícula. Sería muy incómodo si Valerio no se enterara de este tonto accidente hasta que finalmente firmara el testamento. Por supuesto, podría convencerlo de que no era culpable y de que era una trampa contra su pobre chica. Pero la perspicacia de su esposo era innegable, y este asunto también estaba relacionado con un automóvil costoso. Durante más de un año, lo habría estado persuadiendo para que aceptara regalarle su golondrina favorita. Roja, elegante, con un diseño elegante en la cabina. La envidia de todos sus amigos y un consuelo para su vida con un esposo envejecido. Cristina se preparó para la visita al hospital con un especial cuidado. Su esposo debía quedar impresionado por su belleza desde el umbral, volviendo a entender que Felicidad y Sol tenía en ella como su compañera. El traje, pantalón carmesí, la blusa blanca como la nieve y los zapatos de tacón alto resaltaban aún más la longitud sin límites de sus piernas. Tenía el cabello rojo recogido con una coleta esponjosa y llevaba pequeños pendientes de rubí en las orejas. Era un regalo de Valerio, y amor y devoción en sus ojos verdes. Un poco de su colonia favorita en su muñeca, y allí estaba, lista, el epítome de una mujer perfecta. El sueño de cualquier hombre, perteneciendo solo a él, su prometida. Recogiendo su bolso de la silla, Cristina voló pacíficamente hacia el hospital, esperando lo mejor. Hoy, en la historia de sus largos trabajos y expectativas, finalmente se llevaría a cabo una audaz victoria de astucia y belleza sobre la confianza masculina y la tontería. En el patio de la casa, la mujer inspeccionó su nido familiar con placer, pensando una vez más: «Seré una viuda bastante adinerada». Cristina comenzó a doblar sus delicados dedos con una manicura roja brillante y perfecta, repasando mentalmente sus activos. Una próspera empresa, compartida por su esposo con un socio confiable y probado con el tiempo, también amigo de la familia. Una casa de campo en un rincón apartado de la costa del Mar Negro, donde a ella y a Valerio les encantaba desaparecer durante un par de días. Su residencia permanente era una casa en las afueras, construida al estilo de un chalet en algún lugar de los Alpes suizos. También tenían una linda casita en el Mediterráneo, donde a Cristina le encantaba visitar con su amiga, viajar a las casas de moda en París y Milán
y luego regresar bajo la sombra de los exuberantes Alpes y naranjos. 3 apartamentos en la ciudad parecían una simple bagatela en comparación, pero también estaban hechos en las mejores tradiciones del diseño clásico moderno. Un par de autos estaban en el garaje para salidas de negocios y ceremoniales, y un piso completo de la casa estaba dispuesto como un vestidor. Aparecer 2 días seguidos con el mismo atuendo en algún lugar, Cristina lo consideraba poco tacto. Le encantaban los adornos brillantes con muchas piedras. Cuanto más, mejor. Recordó su pecado, que ocasionalmente la visitaba en forma de un reproche secreto de una conciencia despertada. Después de conocer a Valerio en Sicilia, todavía vivían separados por un tiempo, y ella continuaba con sus compromisos de contratos publicitarios. La lista incluía trabajo en la calurosa Túnez, donde los colegas la persuadieron para hacer un recorrido por el desierto del Sahara. Después de pasar la noche en un hotel, en uno de los oasis en medio de arena y yernos salados, los llevaron al mercado oriental para comprar recuerdos. Apartada de todos, una vieja y fea mujer estaba sentada en el suelo en harapos, vendiendo especias y hierbas. Cuando Cristina se acercó, de repente sonrió maliciosamente y habló en el francés más puro, que la modelo solicitada conocía bastante bien. ¿Buscas algo especial, señorita? Tengo algo para ti. Cómprame esta hierba seca y fragante. Cocina carne y pescado con ella para tu amado, y él estará pegado a ti, incapaz de alejarse. No es caro, solo $100 por todo el paquete. Cristina respondió riendo. ¿Qué se te ha ocurrido, vieja bruja? Encantaré a mi hombre con el poder de mis encantos yo misma. Puedo arreglármela sin ti. El habitante del desierto del Sahara sonrió con malicia. ¿Y qué harás cuando se canse de ti? ¿Le pondrás veneno en su bebida? Toma mi hierba. No seas terca. Personas como tú quieren que las cosas se hagan a su manera en sus vidas. Llegará un momento en el que, con la ayuda de mi condimento, podrás quemar todo dentro de tu hombre, y parecerá una enfermedad terrible, no envenenamiento. Solo no exageres, no pongas más que un pellizco en tus platos, o arruinarás a tu caballero prematuramente. Las acciones posteriores de Cristina fueron extrañas. Estaban como bajo un hechizo. Compró el condimento a la vieja bruja. Durante el recorrido, mientras su grupo era llevado en un paseo en jeep por las dunas, nunca soltó la bolsa, sentada en el asiento delantero. Le parecía que su compra estaba viva, calentándola con un calor desconocido y prometedor. Más tarde, al dar la bienvenida a Valerio en su acogedor apartamento, siempre condimentaba la cena con pequeños trozos de la hierba, y él elogiaba la cocina. Sus noches eran calientes y tiernas, se fundían el uno en el otro. En esos tiempos, todavía felices, Cristina pronto olvidó las advertencias de la anciana. Luego vino el matrimonio, un par de años románticos y felices juntos, y de repente, casi por capricho, Cristina comenzó a cansarse de su supuestamente viejo esposo. Un agujero de un cuarto de siglo entre un hombre y una mujer es un abismo. ¿Debería llamarse a un matrimonio así un desencuentro? Valerio y Cristina nunca lo pensaron, o tal vez solo él no lo hizo. Y ella, habiendo pagado $100 por su brillante futuro, dio el primer paso hacia un cálculo astuto. Cristina comenzó a condimentar su comida nuevamente hace unos 2 años. Su objetivo no era su muerte. Ella no era tan astuta. Más bien, podría llamarse un intento de revivir y pintar su relación con colores brillantes. Después de platos cocinados personalmente por su esposo cobraría vida. Sería particularmente tierno y apasionado, y permanecería de buen humor durante mucho tiempo. Y luego, como un trueno en el cielo despejado, apareció una terrible enfermedad fatal. Se manifestó con síntomas evidentes demasiado tarde. Siempre ocupado, Valerio recurrió a los médicos cuando ya no se podía hacer nada más. Decidió morir solo en el hospital, fuera de la vista de su esposa, y Cristina le estuvo muy agradecida por este acto. Al enterarse de la noticia de su enfermedad, ella se emborrachó hasta el olvido, y luego se recuperó, aceptó la noticia y se resignó. Volvió a su antigua vida despreocupada y esperó pacientemente. A las 10 de la mañana, en la habitación número 10, mucha gente se reunió alrededor de Valerio. Cristina llegó con un notario. No esperaba ver tal multitud ante ella. El jefe del servicio de seguridad, uno de sus subordinados, el padre de Valerio y su socio comercial
aparecieron sin compañía. Todos se sorprendieron de que los hubieran reunido, pero no lo demostraron. El enfermo no los mantuvo en la oscuridad por mucho tiempo. Pronunció todo un discurso. Damas y caballeros, aprecio que se tomen el tiempo para venir a verme en el hospital. Quiero compartir una noticia increíble con ustedes. Recientemente, mi servicio de seguridad confirmó una de mis suposiciones a mi solicitud. Rastreó los pasos de mi juventud salvaje. Encontré a mi hija adulta en un pequeño pueblo. Ahora se las presentaré. Valerio presionó el botón de llamada de la enfermera. Todos, excepto el representante del servicio de seguridad, se miraron entre sí con asombro. Camila entró en la habitación y Valerio la condujo cariñosamente hacia el centro de la habitación. No seas tímida, hija. Estas son las personas más cercanas a mí. Esta es Camila. Por favor, denle la bienvenida, dijo Valerio. Los rostros de las personas presentes en la habitación reflejaban diferentes emociones. Cristina estaba atónita y el padre de Valerio no entendía nada. Después de todo, habían establecido claramente que Camila no tenía lazos familiares con ellos. El amigo de la familia también estaba impactado. Los conocía desde hacía muchos años y recordaba a Alba. Ahora, frente a él estaba su copia adulta, lo que lo hizo estremecer. La genética es realmente intrincada. Esta chica repetía algunas características casi olvidadas de la gloriosamente fallecida. Solo el notario, que conocía todos los cambios en el testamento de antemano, permaneció en silencio. Su rostro era impasible, como lo requería la ética profesional. Camila sonrió silenciosamente, interpretando el papel de la hija de Valerio. Este no era el pedido más imposible que él le hacía, y solo ella sabía cuánto le dolía. Con el permiso excepcional del médico presente, incluso le inyectó un analgésico más fuerte. Mañana, el hombre pagaría con tormentos separados, pero por ahora, gracias a sus esfuerzos, estaba bien. Después del altercado con Salvador, quería hacer algo agradable por Valerio. Entonces, ¿por qué no participar en esta extraña broma? Mientras tanto, Valerio, cansado de la multitud, continuó. Camila nos hará café a todos. Compramos un maravilloso pastel con ella. Y ahora me gustaría tener una conversación privada con mi esposa y mis amigos. Espero que esperen en el pasillo durante este tiempo. A Cristina no le gustó este comienzo, porque también se le dijo al notario que se fuera. Todo esto parecía extremadamente extraño, y no en absoluto como el comportamiento habitual de su esposo, quien la amaba infinitamente. Y él no la torturaba con misterios, inmediatamente dejaba clara su posición. Cristina, sé todo sobre el crimen que cometiste en la carretera, sobre tu crueldad e indiferencia hacia los muertos, sobre cómo todos estos años has fingido entender y apreciar mis recuerdos de mi hermana y madre. Odio las mentiras y la hipocresía. Dios te juzgará, y simplemente cambié los términos del testamento. Después de mi muerte, no estarás desamparada. Te he asignado una asignación mensual permanente de 3,000 unidades condicionales. Tendrás que olvidarte del resto de la herencia, o de lo contrario haré todo lo posible para meterte tras las rejas. Hasta ahora, mis millones han logrado detener todos los procesos legales en tu contra, pero este proceso es reversible. ¿Qué? La mujer se levantó de su silla enojada. ¿Te has vuelto loco con todas esas inyecciones que tu hija te está dando? Por cierto, ¿cómo acabó ella aquí en la habitación de la enfermería? ¿Estás tratando de engañarme? ¡Dime! Su voz de repente se volvió tan dulce como el jarabe y tan pegajosa como la miel de montaña, en la que se habían sumergido las claras campanas de su anterior agudeza. Cristina decidió cambiar de táctica y hacer un último intento por arreglarlo todo. Abrazó a su esposo, frotando su nariz contra su hombro, y dijo con voz melosa: «Ah, querido mío, este dolor insoportable te ha cambiado. No tengo la culpa de lo que ha sucedido. Es una fatal coincidencia. Simplemente no pude manejarlo». Valerio miró a su esposa, sintiendo como si acabaran de romperle y destrozarle los lentes de color rosa sobre él, dejando fragmentos de vidrio para herir su alma. Era como si la oscuridad se dispersara, la obsesión se desvaneciera y el amor por sus antiguos sentimientos se vistiera con su atuendo de luto. Solo ahora se dio cuenta de que Cristina había estado interpretando el papel de esposa amorosa toda su vida, controlando habilidosamente su corazón como un titiritero controla a un títere.
El amor puede ser muy cruel. Al darse cuenta de su actuación fingida no afectaba a Valerio, Cristina dio media vuelta bruscamente y salió enfurecida de la habitación. No se molestó en esperar el café que Camila aún estaba preparando para la mini cocina. En cambio, le dijo furiosa al notario: «Nos volveremos a ver en la corte más tarde». Cristina no regresaría con Valerio, ni ese día ni en las siguientes semanas. Mientras tanto, Camila tendría una conversación con su padre y la enfermera, durante la cual él explicaría lo que su esposa había hecho y por qué lo había fingido con el testamento. En un par de días cedería, cayendo en un estado semiconsciente y retorciéndose de dolor, que finalmente reclamaba sus derechos sobre él. Rodrigo estaba sentado fuera de la habitación número 7, donde yacía su madre. Perplejo, cansado y enojado, su madre empeoraba cada vez más, y él no sabía cómo ayudarla. No podía soportar mirarla a los ojos, en los que el dolor insano se agitaba. Era demasiado temprano para la próxima inyección. Miró su reloj, pero las manecillas parecían reacias a avanzar. 1 minuto se sentía como una eternidad. Los médicos se apresuraban alrededor de la habitación en diagonal frente a la que tenía el letrero número 10, con la bonita enfermera siempre corriendo hacia algún lugar. Arrastraba un dispositivo con un goteo hacia esa habitación. Luego, algo en un vaso de cristal delgado y transparente. Intentó llamar su atención, recordarle que su madre necesitaba una inyección en 10 minutos, pero la chica lo miró directamente con ojos sin ver, murmuró algo incomprensible y volvió a salir corriendo. No tenía por qué preocuparse. 10 minutos más tarde, la enfermera apareció en la habitación de su madre, ajustando amablemente su ropa de cama, administrando la inyección y tomando su temperatura. Luego se dirigió a Rodrigo. «No has salido de aquí en todo un día. Noté que no has comido nada en todo el día. Tu madre se sentirá mejor durante un par de horas ahora. Ven conmigo a la sala de enfermeras. Tomaré café y sándwiches contigo. Desayuné hoy, después de todo, a las 12. «Oh, no. No quiero molestarte», respondió Rodrigo, de repente sintiéndose hambriento. «Quería traer un bocadillo de casa, pero lo dejé en la mesa. Tenía prisa. Creo que nuestro gato ya lo encontró. No sé sobre el pan, pero la salchicha se ha ido». De repente, hubo un alboroto en el pasillo. Camila corrió rápidamente hacia allí y luego, después de unos minutos, regresó con un tono lúgubre diciendo: «Valerio ha fallecido. Era un paciente tan bondadoso. Me ocupé de él como si fuera mi padre. Y el bromista me llamaba su hija. Y ahora siento que he herido a una persona cercana. Nunca me acostumbraré a esto en este departamento». Camila se detuvo. «¿Cuál es tu nombre?» «Rodrigo». «No me hagas caso, Rodrigo. Solo estoy hablando mucho por el cansancio. Muchos de nuestros pacientes son dados de alta y tratados adecuadamente. Vamos, después de todo, y tomemos un café. Estoy de guardia hasta la mañana, pero mi paciente ya no me necesita. Te ayudaré a ti y a tu madre». En psicología hay un concepto llamado el efecto compañero. Es cuando personas desconocidas en el transporte, en la carretera o en un largo viaje comienzan a abrir sus corazones a un compañero aleatorio. Eso es lo que sucedió con el efecto compañero durante el turno de Camila esa noche. Le contó a Rodrigo sobre ella. Él le habló brevemente sobre ser huérfano, pero no por mucho tiempo. La mujer que ahora pasaba sus últimos días en la habitación número 7 lo había adoptado, criado y educado. Ahora estaba a punto de terminar la universidad y dejar de trabajar como repartidor a tiempo parcial en una pizzería por las noches. Encontraría un trabajo decente para sí mismo, pero no tenía tiempo para ayudarla. Ella había sacado todo de él. Su aptitud para las matemáticas y la programación. Era talentoso y prometedor. Si sentía un pinchazo de dolor en el costado, no era nada. Pasaría. Mientras su hijo estudiara bien, ella lo soportaría. Ahora él no sabía cómo pagar esta deuda filial. Intentaba estar allí todo el tiempo. ¿Pero de qué servía? El tren de la esperanza había partido, y él tenía que aceptarlo y resignarse. Desde esa noche, Rodrigo y Camila a menudo charlaban cada vez que ella tenía un momento libre. Estaban juntos cuando su madre abrió los ojos por última vez y sonrió débilmente, diciendo: «Todo estará bien, hijo. Cree en eso». Después de que terminara la universidad, Rodrigo comenzó a visitar a Camila.
especialmente cuando tenía las noches libres de sus rondas como repartidor por la ciudad. Iban al cine, paseaban por el parque, comían helado en un banco y hablaban mucho. Así es como se encontraron y empezaron a apoyarse dos almas solitarias y desamparadas. Él sabía que una semana después de la muerte de Valerio, su familia, incluida Camila, se reuniría en la notaría. Valerio dejó la mayoría de sus bienes raíces en partes iguales a su padre y a su hija recién encontrada. En lugar de ella misma, Cristina envió a su abogado a la reunión, con quien ya estaba teniendo un romance apasionado. Rodrigo no quería perseguir a Camila ahora, aunque le gustaba la joven. Primero tenía que valerse por sí mismo y luego pensar en cortejarla. Camila sospechaba de sus sentimientos hacia ella, y sin embargo, su embarazo distrajo todos sus pensamientos, y el trabajo se volvió cada vez más difícil. Estaba notablemente redonda, pareciendo un lindo osito. En un renuncio testamentario, Valerio dejó sus activos en la empresa a su socio con la condición de que todas las ganancias de su parte fueran a parar a las cuentas del departamento de traumatología del hospital de la ciudad. Pronto, pudieron permitirse comprar nuevos equipos de diagnóstico allí. Quizás, algún día salvaría a alguien que viniera después de un grave accidente de tráfico. Dentro del tiempo asignado, Camila se fue de licencia por maternidad. Ahora podía permitirse no trabajar. Sus planes inmediatos incluían el sueño de terminar la escuela de medicina. Incluso recuperó viejos libros de texto de química y biología del estante lejano. Gracias a Dios, ya no pensaba en el futuro financiero de sus hijos. El regalo de Valerio le permitiría criar niños que se convertirían en miembros dignos de la sociedad. Por grandioso que pudiera sonar, Camila quería que sus hijos ingresaran a este mundo, no en una caja de cartón. La segunda ecografía mostró que llevaba gemelos varones. Los tres serían una verdadera familia. El servicio legal de Valerio recibió instrucciones de ayudar a la joven en todos los asuntos relacionados con su nueva propiedad. El carácter y los hábitos de la futura madre permanecieron sin cambios. La repentina riqueza que le había caído no la había endurecido. No la había hecho segura de sí misma ni indiferente a las personas. Solo el doctor de la sala de emergencias, Otilio, no podía vivir en paz. Se mordía los codos por ser tan tonto como para perderse a la heredera adinerada. ¿Quién hubiera pensado que resultaría ser la hija de un millonario? Y él siempre se burlaba de su orfandad. Un buen día, Otilio decidió visitar de nuevo a Camila en su antiguo apartamento. En uno de sus nuevos apartamentos, donde planeaba mudarse después de salir del hospital de maternidad, ahora estaban preparando una guardería para los dos pequeños, y ella estaba empacando sus cosas con tranquilidad. Cuando hubo un golpe agudo en la puerta, la mujer pensó que los mudadores habían olvidado algo. Parado en el umbral estaba Otilio. «Camila, he venido a reparar las cosas. Me malentendiste en ese entonces. Siempre he sido sincero contigo. Interpretaste mal mis palabras». «No te guardo rencor, pero llegaste demasiado tarde, Otilio. Me voy a casar pronto. Permíteme presentarte a mi futuro esposo. Rodrigo, ven aquí, por favor». Rodrigo salió de la habitación al corredor, mirándolos a ambos con desconcierto. Camila explicó de inmediato. «Mi amor, mi ex acaba de pasar a visitarme. Le conté la noticia de que nos casamos en un mes. No te importa que la haya compartido felizmente con un viejo amigo, ¿verdad?» Camila se acercó sigilosamente y plantó un beso imaginario en los labios de su prometido. Otilio los miró con furia a ambos y salió corriendo del apartamento hacia el descansillo. La puerta se cerró de golpe tras de él. «¿Qué pasa, Camila? No entiendo. ¿Me estás proponiendo matrimonio?», preguntó Rodrigo, confundido. «¿Estás en contra?», contraatacó la mujer. «Nunca darás el primer paso y ya es tarde para nosotros con los niños. ¿No dudarías en llevarnos a los tres?». «Sería un honor». Rodrigo sonrió radiante. Dos personas solitarias ya no estaban solas en este mundo. La felicidad viene en diferentes formas. Todos tienen su parte. Esta familia seguramente lo logrará. ¿Quién lo habría dudado? Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.